¿Alguna vez sentiste que todo el mundo te rechazaba, que no importaba cuánto dieras, siempre serías descartado? ¿Te miraste al espejo y pensaste, tal vez no valgo lo suficiente para ser amado? Hoy, en Lo que nos une, vas a escuchar una historia real, emocionante y profundamente inspiradora, sobre un niño campesino que fue abandonado como si fuera basura, rechazado por familias, maltratado por extraños, y que, contra todo pronóstico, terminó salvando cientos de vidas. Prepárate para llorar, para recordar tus propias heridas, pero también para volver a creer, porque esta historia no habla solo de dolor, sino de fe, de transformación, de la esperanza que nace cuando todo parece perdido, y lo más impactante es que lo que parecía ser un destino trágico, escondía un propósito que ni el cielo se atrevió a revelar antes de tiempo. Miles de personas ven nuestros videos y no están suscritas al canal. Si esta historia te toca, si te emociona, si te hace pensar en tus propias batallas, por favor, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos que no solo entretienen, sino que sanan. Y quédate hasta el final, porque el último minuto puede cambiar tu manera de ver el abandono, la fe y el verdadero significado de familia. La madrugada caía con una furia que dolía. El cielo del Valle de la Esperanza se abría en lágrimas, como si supiera lo que estaba a punto de revelarse. En medio del lodazal, entre ramas partidas y charcos infinitos, doña Ramira, una mujer mayor de manos agrietadas y mirada de siglos, se arrastraba con dificultad por un sendero invisible. Iba en busca de leña, como cada amanecer, aunque esa noche no se distinguiera el amanecer de la noche. Fue entonces, bajo la sombra de un naranjo caído, que escuchó un gemido ahogado, apenas un suspiro. Se agachó, apartó la maleza, y allí estaba, un bebé, envuelto en una manta podrida y empapada, temblando como un pajarito en agonía. Junto a él, una nota escrita con carbón sobre papel de costal. Se llama Elías. Perdónenme. La anciana tragó saliva. Sintió un golpe en el pecho, no de miedo, sino de destino. El corazón de Ramira no era nuevo para la tristeza, pero esa noche algo dentro de ella se quebró y se encendió al mismo tiempo. Se quitó el rebozo mojado que la cubría y envolvió al niño con él, apretándolo contra el pecho. «Tranquilo, mi pedacito de cielo», susurró, sin saber si hablaba por consuelo o por desesperación. En su choza de barro agrietado, no había alimento, ni calefacción, ni un colchón que no oliera a humedad, pero sí había ternura. Aquella ternura increíble que nace cuando el corazón reconoce un llamado que no puede rechazar. Con lágrimas en los ojos y las rodillas enterradas en el barro, Ramira juró cuidar a Elías mientras su cuerpo resistiera. Nadie los vio, nadie supo, pero ese instante fue un pacto sagrado, porque aunque duraría poco, marcaría para siempre la vida de ese niño campesino. Desde ese día, Elías no volvió a estar solo, aunque el mundo entero estuviera contra él. La promesa que nació en medio de una tormenta se transformaría, años después, en la llama que guiaría a centenas. Pero en aquel momento, no había profecías, ni visiones, ni milagros evidentes. Solo una anciana desdentada con el alma rota y un recién nacido envuelto en dolor y esperanza. A veces, los grandes comienzos llegan como susurros bajo la lluvia, sin testigos ni aplausos. ¿Y tú, recuerdas algún momento de tu vida en que lo más inesperado se convirtió en lo más importante? Elías creció en silencio. No conocía otra música que no fuera el crujir del techo con el viento o el murmullo de las oraciones que doña Ramira repetía cada noche de rodillas, con los ojos cerrados y la voz temblorosa. Vivía sin espejo, sin cumpleaños, sin juguetes, pero con algo que muchos niños jamás llegan a conocer: un sentido de pertenencia, aunque fuera diminuto. Dormía sobre un petate junto a la cocina de leña y compartía con su madre adoptiva lo poco que tenían: una taza de avena tibia, una manta raída, un cuaderno sin páginas. Ella lo llamaba mi milagrito, y esa palabra se le quedó pegada en el alma,
como un amuleto que lo protegía de todo. Lo que más recordaba no era el hambre ni el frío, sino las manos de Ramira en su cabeza, trazando cruces invisibles, y el olor de su cabello mezclado con eucalipto y sudor campesino. La pobreza era una constante, pero jamás sintió que le faltara amor verdadero. Mientras otros niños jugaban con carritos de plástico o veían televisión, Elías aprendía a observar el cielo, a reconocer el canto de los pájaros y a leer los gestos del rostro de quien ama en silencio. Sus juegos eran de barro, sus cuentos, los suspiros de la vieja. Había algo increíble en esa infancia sin lujos, una belleza escondida entre la precariedad y la fe, porque lo que se graba en la memoria no siempre es lo que brilla, sino lo que toca el corazón. Y sin embargo, como todas las historias que nos marcan, la de Elías también estaba destinada a romperse. Aquellos días de ternura y rutina humilde serían los únicos verdaderamente plenos de su niñez. Lo que vendría después no se parecía a un cuento, sino a una serie de despedidas que ningún niño debería conocer. ¿Te diste cuenta de cómo a veces los recuerdos más tristes nacen justo en el momento en que fuimos más felices? Una mañana helada, Elías despertó con un silencio distinto. No era el silencio del campo, ni el de las madrugadas sin fuego. Era un vacío espeso, frío, como si algo se hubiese apagado para siempre. Buscó a Ramira por la choza, pero la encontró sentada junto al altar improvisado, con una vela derretida a su lado y la mirada perdida entre las grietas del adobe. No respondía. Su piel estaba tan pálida como la harina vieja, y sus dedos, entrelazados sobre el regazo, aún sostenían el rosario con cuentas rotas. Elías no gritó, no lloró de inmediato. Se quedó de pie, temblando, con las manos colgando y el alma hecha trizas, sin entender por qué el único corazón que lo había amado ya no latía. Ese día el mundo se le volvió extraño. El pueblo no tardó en murmurar. Ese niño apareció entre los matorrales. Seguro es hijo de pecado, decían en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que él oyera. Nadie se acercó, nadie preguntó qué necesitaba. Fue enterrada doña Ramira por dos vecinos indiferentes, y Elías quedó ahí, parado entre la cruz de madera y la indiferencia colectiva. Nadie quiso acogerlo. Los que alguna vez compartieron pan con Ramira ahora evitaban su mirada. Elías se convirtió en un recuerdo incómodo, un estorbo para la conciencia ajena. El primer rechazo no fue de una institución, ni de una familia, sino de toda una comunidad que prefirió callar ante la injusticia. Desde aquel momento, Elías dejó de esperar caricias. Aprendió que el dolor puede ser más agudo cuando viene de quienes deberían proteger. En el rincón donde alguna vez hubo plegarias, ahora solo quedaban sombras y ecos. Y así comenzó su travesía por un mundo que no lo esperaba. ¿Cuántas veces, como Elías, un niño pierde a su único refugio y lo que recibe a cambio es desprecio? Tenía apenas 7 años cuando lo subieron a la parte de atrás de una camioneta oxidada, junto a sacos de maíz y herramientas rotas. El comisario del pueblo lo entregó como si fuera un bulto más. Lo llevaron hasta una hacienda polvorienta, donde los niños no eran niños, eran brazos. Allí, Elías perdió incluso su nombre. Lo llamaban tú, o simplemente le silbaban, como a un perro. Dormía sobre costales vacíos en un rincón del establo, rodeado de cabras flacas y el olor penetrante de estiércol viejo. Comía sobras frías, a veces arroz duro, otras veces solo pan seco. La ternura, la fe y el calor humano que había conocido con Ramira desaparecieron como un suspiro mal recordado. Los días se convertían en castigos repetidos. Si lloraba, lo encerraban en la leñera. Si sonreía, lo ignoraban. Si pedía algo, le respondían con un «cállate, niño bastardo». A los 9 años, ya sabía afilar machetes, cargar sacos de fertilizante y guiar mulas bajo el sol abrasador. Caminaba descalzo sobre piedras ardientes y regresaba al establo con ampollas en los pies y la espalda mojada de sudor y sangre seca. Aprendió a esconder sus lágrimas, a tragarse las palabras,
a encontrar refugio en los murmullos de los árboles al atardecer. La infancia que una vez tuvo, breve y luminosa, se convertía en un recuerdo lejano, casi irreal. En ese rincón de tierra seca, Elías se convirtió en herramienta. Y lo más triste es que empezó a creérselo. En aquellos años, nadie le ofreció un abrazo. Nadie le dijo que era valioso, que merecía algo más que un plato de sobras y un grito al amanecer. Y sin embargo, cada noche, al mirar el cielo, aún murmuraba la oración que aprendió de Ramira. Dios, si me escuchas, no te olvides de mí, porque incluso cuando todo parece perdido, un niño puede sostenerse de una esperanza mínima. ¿Cuántas infancias son reducidas al silencio, como la suya, sin que el mundo siquiera parpadee? Un día, sin aviso ni explicación, una pareja bien vestida llegó a la hacienda. Ella llevaba un perfume dulce e intenso. Él, un reloj reluciente que brillaba más que sus ojos. Pasearon entre los niños como quien escoge fruta madura. Cuando se detuvieron frente a Elías, él apenas levantó la cabeza. El hombre dijo: «Este parece fuerte, nos lo llevamos». Subieron a una camioneta negra con asientos suaves y vidrios oscuros. Por primera vez en años, Elías vio una cama limpia, una taza de chocolate caliente y una lámpara que se apagaba con un botón. Durante días, creyó que había sido salvado. Los llamaba señor y señora, aunque ellos le dijeron que podía llamarlos papá y mamá. Al principio hubo abrazos, fotos familiares, ropa nueva, pero pronto las palabras dulces se volvieron órdenes, y las sonrisas, ausencias. «No toques eso, no preguntes tanto, no seas tan raro», repetían. Elías se esforzaba por agradar, pero cada gesto suyo parecía molestar. Una noche, mientras servía la mesa, escuchó una frase que se le clavó como puñal: «Creo que podemos devolverlo». Y lo hicieron. Sin aviso, sin abrazo de despedida, sin explicación. Lo devolvieron como quien devuelve una compra equivocada. Lo sentaron en el asiento trasero y lo dejaron en la puerta de una institución, como si su alma no valiera más que una caja mal embalada. A los 9 años, Elías ya sabía lo que era ser descartado 2 veces. Esa experiencia dejó una cicatriz profunda. Ya no confiaba, ya no soñaba. Su mirada, antes luminosa, se volvió opaca como vidrio roto. Aprendió que en este mundo incluso las promesas más bonitas pueden ser mentira, que no todo lo que brilla es amor verdadero. Desde entonces, cuando alguien decía, «Estás a salvo», él pensaba, «¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos niños han vivido esta misma historia?» Y nadie ha querido escucharla. Elías tenía 10 años cuando llegó a una nueva casa, esta vez en un pueblo más frío, donde el aire olía a leña húmeda y sopa de repollo. Una mujer de voz dulce y rostro redondo lo recibió con un abrazo y le dijo: «Ahora sí, ya estás en casa». Él no respondió. Había aprendido que las palabras lindas podían esconder despedidas dolorosas, pero esa noche, al verlo leer un cartel en voz alta, el hombre de la casa le acarició el cabello y murmuró: «Es listo, este niño». Le enseñaron a escribir su nombre, le regalaron un cuaderno nuevo, y un día, la mujer le dijo con ternura: «Eres nuestro hijo ahora». Elías sintió una punzada en el pecho, como una chispa de alegría mezclada con miedo. Pasaron semanas, luego meses, y todo parecía normal. Pero el entusiasmo inicial fue diluyéndose como tinta bajo la lluvia. Empezaron las comparaciones con otros niños. Luego, el silencio. Un día, por accidente, Elías encontró una carpeta olvidada en una estantería. Eran documentos legales, papeles que hablaban de él como un trámite, no como una vida. Y entre ellos, una solicitud de anulación del proceso de adopción. Sintió que el mundo se volvía a romper bajo sus pies. Esa noche, cuando le preguntaron por qué estaba tan callado, él respondió sin levantar la voz: «No soy su hijo, ya sé cómo funciona». La mujer soltó una lágrima, pero Elías no, ya no le quedaban. A partir de ahí, dejó de esperar. Se convirtió en un visitante silencioso de casas temporales,
siempre con una bolsa pequeña y los ojos grandes. Observaba todo. Aprendía rápido, pero no se apegaba, porque ya sabía que el apego duele, y más aún cuando uno es un niño campesino sin apellidos, sin promesas verdaderas. ¿Qué hace el alma de un niño cuando ha sido muchas veces llamado hijo, pero nunca sentido como tal? A los 12 años, Elías ya no esperaba ser rescatado. Encontró una chabola abandonada junto a un campo de maíz, con techo de lámina y paredes de tabla carcomida. Nadie lo llevó hasta allí. Nadie preguntó si estaba bien. Simplemente llegó y se quedó. Comenzó a trabajar para jornaleros locales, intercambiando su fuerza por un plato de caldo y unas monedas. De día cortaba caña, sembraba papas, cargaba sacos de abono. De noche encendía una vela, abría su cuaderno arrugado y practicaba letras, sumas y oraciones que copiaba de panfletos viejos. No tenía cama, ni abrigo, ni voz que lo llamara por su nombre, pero tenía una determinación feroz, silenciosa, que nadie le pudo arrebatar. Con los pies agrietados y la ropa siempre húmeda de sudor o lluvia, Elías fue tejiendo su propio destino. Aprendió a remendar su calzado con alambre, a hacer fuego sin cerillos, a cocinar con lo que hallaba en el camino. Los vecinos murmuraban: «Ese niño tiene algo raro, no pide, no roba, no se queja». Algunos lo llamaban el muchachito del milagro, aunque nadie supiera realmente su historia. Él no hablaba de su pasado, no por vergüenza sino por economía de dolor. En su soledad nació algo increíble, una autonomía que no era frialdad, sino una forma de proteger su ternura del mundo que tantas veces la traicionó. Elías ya no buscaba ser amado, solo quería sobrevivir y aprender. A los 15 años ya era una leyenda silenciosa entre los peones, el que más temprano llegaba, el último en irse, el que jamás reclamaba, pero bajo esa fachada de dureza había un corazón cansado de no pertenecer, de no tener a quien contarle un sueño, porque la autosuficiencia es una forma de valentía, sí, pero también puede ser una máscara para no volver a llorar. ¿Cuántas personas conocemos que parecen fuertes simplemente porque ya no les queda otra opción? Cuando cumplió 17, Elías metió sus únicas pertenencias, una camisa limpia, su cuaderno y una fotografía desgastada de doña Ramira, dentro de una mochila remendada, y se fue. No dejó carta, ni rastro, solo el silencio de quien sabe que ya no puede quedarse donde nadie lo ve. Caminó por horas hasta encontrar una carretera de tierra batida, y esperó. Cuando el sol ya se escondía, consiguió un aventón hasta una ciudad distante, no tan grande como sus miedos, pero inmensa frente a su experiencia. No tenía a dónde ir, ni a quién buscar. Solo cargaba la certeza de que merecía algo más que la invisibilidad. En la ciudad, el ruido era otro, las miradas también. Elías pidió trabajo en un restaurante sencillo, de mesas de plástico y olor a grasa vieja. El dueño, un hombre recio de voz áspera, le dijo: «No tengo cama, pero si trabajas, podés quedarte». Y él lo hizo. Lavó platos, barrió pisos, cargó cajas y, sin que nadie le enseñara, empezó a observar cómo se hacían los pedidos, cómo se trataba a los clientes, cómo se manejaban las cuentas. Nunca había usado un reloj, pero aprendió a llegar siempre 5 minutos antes. En 6 meses, el patrón lo nombró encargado del local. Tenía un catre al fondo del depósito, y por primera vez en años, sentía que tenía un lugar aunque fuera prestado. No tenía amigos, pero saludaba con una sonrisa. No tenía familia, pero cada noche repetía su oración: «Dios, si me has traído hasta aquí, no me abandones ahora», porque aunque ya no fuera niño, aún llevaba en el pecho aquel dolor de origen, ese hueco que ni el trabajo duro podía llenar. Aún así, en medio del ruido y del anonimato urbano, había algo distinto: dignidad. Por fin, ¿alguna vez tuviste que huir para recuperar tu valor y descubriste que el verdadero refugio era la fe en ti mismo? Fue en una mañana de miércoles, cuando servía café a un señor de traje sencillo y mirada atenta,
que Elías escuchó la pregunta que cambiaría su destino. ¿Alguna vez pensaste en estudiar? Se atragantó. La palabra universidad le sonaba lejana, casi mitológica. Pero el hombre no bromeaba. Era profesor en una universidad pública y veía en Elías algo que otros no veían: inteligencia bruta, disciplina, sed de superación. Si pasas el examen te consigo una beca, prometió. Elías estudió como quien intenta descifrar su propio futuro. Dormía 4 horas por noche, leía folletos desechados y pedía libros prestados a estudiantes que frecuentaban el restaurante. Cuando salieron los resultados, había aprobado. A los 20 años, vestía la camiseta de una universidad rural y se sentaba en las primeras filas. Estudiaba administración de agronegocios, pero lo que realmente aprendía era otra cosa: a convivir con jóvenes que tenían historias diferentes, familias, apellidos, raíces. Él no. Trabajaba de día y asistía a clases de noche. Almorzaba una vianda fría y anotaba fórmulas con manos cansadas, pero su mirada brillaba. Dios, yo no te vi cuando era niño, pero si estás conmigo ahora, no me sueltes. Rezaba en silencio mientras caminaba entre aulas y pasillos. Era el niño del costal, ahora con cuaderno nuevo y un sueño concreto. Los compañeros lo llamaban el callado que siempre saca 10. Los profesores veían en él más que un alumno, un ejemplo de vida. Elías nunca contó su historia completa, pero cada paso que daba en el campus era una prueba de que el dolor no lo había vencido, que la resiliencia es más poderosa que cualquier apellido, que el dolor puede convertirse en propósito, y aunque no tenía a quién dedicarle sus logros, sabía que alguien en algún lugar, quizás en el cielo o dentro de sí, sonreía por él. ¿Y tú? ¿A quién te gustaría mostrarle que lograste llegar donde nadie creía? A los 28 años, Elías ya no usaba mochila remendada ni dormía sobre costales. Tenía un apartamento sencillo, 3 pequeños negocios rurales y era respetado en ferias, reuniones y encuentros de emprendedores. Era el tipo de historia inspiradora que a los periódicos les gusta contar, de la pobreza al emprendimiento. Solo que nadie conocía el vacío que él llevaba por dentro. El éxito le trajo comodidad, pero no respuestas. Y cada vez que se miraba al espejo, la pregunta volvía como un eco persistente: ¿quién soy en realidad? ¿De dónde vengo? El niño del costal aún vivía dentro de él, preguntando en silencio por un nombre, un origen, una raíz. Fue una tarde de lluvia fina, mientras organizaba documentos antiguos, cuando todo cambió. Una señora desconocida llamó a su puerta. Tenía el cabello blanco y los ojos temblorosos. Sin decir mucho, le entregó un sobre amarillento. Yo fui amiga de tus padres. Guardé esto durante años. Ya es hora. Dentro había papeles manchados por el tiempo, fotos descoloridas y una revelación que estallaba como trueno. Elías había sido escondido para ser salvado. Su padre, un líder comunal, fue asesinado por denunciar una red de corrupción rural. Su madre, perseguida, tuvo que huir y dejarlo. La nota final decía: padres vivos, información clasificada. Elías sintió que las piernas le fallaban, lo que siempre creyó que fue abandono. En realidad, había sido un gesto desesperado de amor verdadero. Esa noche no pudo dormir. La cama cómoda le parecía un desierto. En su pecho se mezclaban tristeza, ternura, rabia, esperanza. Ya no se trataba de éxito o reconocimiento. Se trataba de identidad, de perdón y redención. Elías entendió por primera vez que su historia era parte de algo más grande, que había un dolor heredado, una injusticia silenciosa, pero también una misión, porque a veces las respuestas no curan, pero liberan. ¿Y tú? ¿Estarías listo para descubrir que todo lo que creías sobre tu origen estaba equivocado? Elías siguió la dirección anotada al reverso de la carta, con el corazón golpeando más fuerte que sus propios pasos. El viaje fue largo, silencioso y cargado de preguntas. Cuando llegó a la casa sencilla, con jardín seco y portón de madera astillada, dudó, pero tocó. La mujer que abrió la puerta tenía arrugas profundas y ojos llenos de lágrimas,
que lo reconocieron antes de que se dijera una sola palabra. «Eres tú, mi niño», murmuró con la voz entrecortada. Elías no respondió de inmediato, solo la observó, intentando encontrar rasgos que coincidieran con sus recuerdos que nunca existieron. Entonces ella dijo: «Te escondí porque te amábamos. Tu padre fue asesinado por protegernos. Yo tuve que elegir entre mi vida y la tuya». La revelación lo atravesó con una mezcla de incredulidad y consuelo. Ella no lo había abandonado por rechazo, sino por protección. Las noches en las que lloró creyendo ser no deseado, ahora cobraban otro color. Lágrimas caían en silencio mientras ella sacaba de una caja fotos antiguas, cartas escritas con urgencia, una manta igual a aquella en la que él había sido dejado, guardada durante décadas. Se abrazaron, no como quienes se conocen, sino como quienes se perdonan. Y en ese abrazo, Elías sintió que algo dentro de él finalmente encajaba. La pieza que faltaba en su alma no era una explicación, sino una verdad. Fue amado, y eso lo cambia todo. El dolor no desapareció, pero ahora tenía sentido. El corazón que durante años creyó ser huérfano encontraba su origen, no en las palabras, sino en la historia que finalmente podía ser contada entera. Y la madre, entre sollozos, decía: «Te busqué, te lloré, te soñé». Elías solo murmuró: «Gracias por no haberme olvidado», porque a veces, una verdad dicha tarde, aún puede sanar. ¿Y si la respuesta que tanto esperas no es una explicación, sino un abrazo? Elías no volvió a su antigua vida como si nada hubiera pasado. Algo dentro de él había despertado, una urgencia de devolver al mundo lo que un día casi le faltó: ternura. Con los recursos que tenía fundó una organización pequeña, sin alardes, pero con un propósito firme: acoger a niños abandonados, rechazados u olvidados. Le dio el nombre de La Casa del Milagrito, en memoria a cómo Ramira lo llamaba. A cada niño que llegaba, Elías reconocía un pedazo de sí mismo. No preguntaba sobre el pasado, solo ofrecía una cama caliente, comida sencilla y una escucha sincera, porque sabía, con cada fibra de su ser, que a veces lo que salva no son respuestas, sino la presencia. Con el tiempo, el proyecto creció. Se unieron voluntarios, llegaron donaciones, pero él nunca quiso fama, nunca dio entrevistas. Prefería estar en el patio, lavando los pies de un niño herido o contando historias a la luz de una fogata. Se convirtió en mentor, confidente, padre silencioso de aquellos que nadie miraba. Y, a pesar de las cicatrices que aún cargaba, era él quien ahora ofrecía esperanza en medio del dolor. No por obligación, sino porque comprendía con profundidad cada lágrima, cada miedo, cada silencio. Elías ya no era el niño campesino rechazado, era el hombre que transformaba el rechazo en propósito. A veces, los visitantes se sorprendían al ver a ese director andar descalzo, sentarse en el suelo o limpiar el baño junto a los pequeños. Pero Elías sonreía y decía: «Si crees que un niño vale menos porque huele mal, es porque no entendiste nada de esta vida». Y seguía, porque su misión no era enseñar teorías, sino encarnar amor verdadero. Al fin y al cabo, ¿cuántas vidas pueden ser transformadas cuando una sola decide amar como nunca fue amado? Era el atardecer, y el cielo estaba teñido de dorado cuando Elías lo vio. Un niño de unos 8 años, sentado solo cerca del portón de la fundación, con el rostro sucio de polvo y los ojos húmedos de tristeza antigua. Se llamaba Mateo. No hablaba mucho, solo susurraba: «No tengo a nadie». Elías se agachó despacio, sin prisa, y se sentó a su lado. No preguntó nada, solo respiró con él. Cuando finalmente respondió, sus palabras no venían del cerebro, sino del lugar más roto y más sanado de sí. «Yo también pensaba eso. Creí que nadie me quiso. Pero aprendí algo. El amor verdadero no se exige, se da. Y si no lo recibes, puedes aprender a darlo tú». Mateo lo miró como quien escucha algo que nunca antes le habían dicho. No era una promesa, no era consuelo barato,
Era una verdad dicha con voz suave y alma vivida. Elías sacó del bolsillo una pequeña cruz de madera, hecha a mano, y se la entregó al niño. «Esto me lo dio alguien cuando yo era como tú», dijo, «y ahora es tuya». Fue solo un gesto, pero en ese instante, algo cambió. Mateo apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez, no lloró por estar solo, lloró por sentirse acogido, como si su corazón supiera que allí comenzaba una historia diferente. Para Elías, ese momento no fue pequeño, fue una revelación. Todo dolor soportado, toda lágrima no vista, todo pasado de abandono, ahora tenía sentido, porque cuando una historia salva a otra, se justifica. Y en ese abrazo entre dos desconocidos que se reconocieron en el dolor, ocurrió algo sagrado. ¿Y si todo lo que sufriste fue, en realidad, el entrenamiento del alma para que un día seas el refugio que te faltó? Elías podría haber elegido el rencor. Podría haber vivido con rabia hacia quienes lo rechazaron, lo maltrataron, lo devolvieron como un costal sin valor. Habría sido fácil volverse duro, distante, indiferente. Pero no, eligió el camino más difícil, la compasión. Nunca buscó justicia con ira, ni venganza disfrazada de victoria. Su corazón, aquel que ya fue pisoteado tantas veces, había aprendido que el verdadero poder no está en devolver lo que recibimos, sino en plantar lo que nunca nos dieron. Y así, en lugar de levantar muros, construyó puentes. Hoy cientos de niños duermen bajo techos que él ayudó a levantar. Reciben comidas calientes, aprenden a leer y, sobre todo, descubren que valen la pena. Elías camina entre ellos con humildad, pero con una mirada que solo tienen quienes cargaron el dolor hasta el límite y eligieron no repetirlo. A cada sonrisa que ve, a cada historia que escucha, él agradece, no por lo que sufrió, sino por la fe que, aunque herida, jamás lo abandonó, porque fue esa fe, no la suerte, ni el azar, la que lo sostuvo cuando el mundo entero parecía callado. Una fe increíble, valiente, que se convirtió en legado. Y aún sin estatuas, premios o biografías, Elías se convirtió en algo más grande que una historia de superación. Se volvió sembrador, sembrador de amor, de oportunidad, de nuevos comienzos, porque su vida no termina en dolor, ni en tristeza, ni en rabia, termina en transformación, en siembra. Y tú, que estás escuchando esto ahora, ¿qué vas a sembrar con las heridas que aún duelen? ¿Alguna vez te sentiste como Elías, como si el mundo te hubiera devuelto sin explicación? Hoy viste que incluso desde lo más profundo del dolor, pueden hacer algo hermoso, valiente y transformador. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú con una herida así? ¿La esconderías o la usarías para sembrar esperanza? Déjanos tu comentario. Comparte tu historia o tu reflexión, porque aquí cada voz cuenta. Y si este relato te conmovió de verdad, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias reales, emocionantes y poderosas que aún tenemos para ti. Haz clic ahora en el próximo vídeo que aparecerá en tu pantalla. Es otro testimonio impactante de fe, dolor y redención. Gracias por quedarte hasta aquí. Que Dios te bendiga y que tu historia también sane a alguien algún día.